Es que lo de los bebés es súper sangrante. A mí me parece que es que eso es un robo de un bebé. Es que no tiene otro nombre. Y realmente, porque es que yo he visto a trabajadoras sociales discutiendo si iban a quitar una custodia a una madre ucraniana que había sido vientre de alquiler en Ucrania y que aquí en España se estaba planteando donar óvulos porque no tenían un duro. Digo, o sea, una víctima de explotación le tienes que quitar a su hija. Pues no lo entiendo. No lo entiendo de verdad. O sea, ya bastante tiene esa señora con intentar salir adelante y poniendo en riesgo su salud. Porque tú me dirás, vientre de alquiler en Ucrania y aquí donando óvulos, pues ¿cómo estará la señora? O sea, me parece surrealista. Y que realmente pues, fuera la última medida. O sea, yo entiendo que a lo mejor nace un bebé con síndrome de abstinencia. Bueno, ¿y por qué no has controlado a esa mujer en el embarazo? ¿Por qué estaba consumiendo drogas durante el embarazo? Pues todavía, pero Esta vez en teleoleo.com nos encontramos con Sol. Ella es una educadora social con 20 años de experiencia. Ella ha trabajado durante su carrera con personas discapacitadas y también en centros de menores tutelados, tanto nacionales como inmigrantes. Ella dejó este trabajo porque quedó, como decimos por aquí, un poco quemada con todo lo que vio. Quedó bastante choqueada, digamos, y ya lo real horrorizada, según lo que hemos conversado antes. Sol, sí. muchas gracias. Muchas gracias y es muy valiente lo que haces dando la cara. Y me gustaría, por favor, que empieces a relatarnos cuál ha sido tu experiencia de esto, de este trabajo, sobre todo con menores tutelados. Vale, pues bueno, yo empecé con personas con discapacidad que ya eran adultos, pero por ejemplo había cosas que les teníamos que dar medicación y había medicación incluso antipsicótica, o sea, que realmente ahí se necesitaba un auxiliar de clínica, porque es que nosotros no éramos sanitarios. Y luego, como también me formé como monitor y coordinadora de tiempo libre, ahí empecé a trabajar en campamentos, en actividades extraescolares y ya te venían niños derivados de servicios sociales. Entonces yo lo que me daba cuenta es que había niños como muy tristes y luego niños como muy dejados. O sea, en un campamento tuvimos un niño con las gafas rotas. O sea, se le había roto por aquí la montura y estaba pegado con pegamento del que tienes en tu casa. Y yo diciendo, pero vamos a ver, ¿y esto la Comunidad de Madrid? ¿Cómo llevan a niños así con el pegamento? O sea, notabas mucho que eran niños así como no participaban tanto, que no les gustaba jugar, que les veías como muy apagados, como muy tristes. Pero, y luego aparte que no tenían hábitos, o sea, eso me sorprendía muchísimo porque la mayoría de los niños pues eso, comen, se van a lavar los dientes, como que tienen hábitos de, yo que sé, lavarse la cara por las mañanas, peinarse. Y luego también me sorprendía, por ejemplo, que se caían y no lloraban. Pues es que a lo mejor cuando, cuando se han caído o están malitos, pues no les sirve de nada llorar porque nadie les atiende. Bueno, y cuando hice integración social, sí que visitamos un centro que a mí sí que me gustó. La verdad que la casa era acogedora, porque es que luego ves otros centros, eso de la época de Franco, por ejemplo en Colmenar Viejo, en la carretera de Colmenar Viejo hay un centro de menores, pero está el psiquiátrico, la residencia de ancianos y el centro de menores. Entonces, la idea de Franco era todos los huérfanos de la Comunidad de Madrid, todos los locos y todas las personas mayores ahí, metidos. Y ahí, por ejemplo, hacían cosas horribles, o sea, porque es que se les castigaba a los niños sin comida. Es que yo creo que con la comida no se puede, o sea, personas en crecimiento. Y luego, por ejemplo, los niños que se hacían pis en la cama los ponían a todos en la misma habitación. Es que era todo por comodidad del adulto, de las personas que estaban trabajando allí. Porque, claro, las señoras de la limpieza llegaban y quitaban todas esas sábanas. Pero claro, para el resto de niños era la habitación de los meones. Es que era bastante impresionante lo de que los niños no lloran o no se quejaban. Con uno muy pequeñín, tendría 2 o 3 años, le metieron en la bañera y le vieron que ponía cara rara. Y es que se estaba quemando con el agua y no lloró. No sé, creo que el tipo de maltrato más común es la negligencia. Y luego, pues eso, pues el tema de las familias es que a lo mejor se los podían llevar los domingos. Pero el caso es que yo veía familias que eran totalmente normales. ¿Tú has visto maltrato físico a los menores por parte de las A ver, cuidadoras? yo zarandeos sí que los he visto. Y ignorar a los niños. O sea, una cosa es un niño que te puede decir lo que le pasa, pero un niño de 2 añitos que todavía no habla, es que hay que tener valor para dejarle llorando. O sea, nos estamos comportando, pues a lo mejor como se comportan los padres. Bueno, como dicen los informes que se comportan los padres, ¿no? Porque también me comentabas de la redacción esta Sí, sí, sí. A ver, maliciosa de los informes, ¿no? yo de verdad que vi cosas rarísimas, o sea, cómo lo tergiversaban todo, porque dices, si vas a servicios sociales y dices que es que no puede, cuando te vas a trabajar, que a lo mejor tienes un trabajo por la tarde
y que no tienes a nadie que te cuida al bebé o que te cuida al niño, o sea, no puedes decir que ese niño está en desamparo. O sea, no, es que la madre está trabajando y redactaban tal cual. O sea, tienen como unas frases hechas. ¿Nos podrías explicar estas frases y la Pues transcripción? pero eso lo redactaban las trabajadoras sociales, que además tampoco conocían tanto a los niños. No tenían casi contacto con los niños, que dices, joder, pues ¿por qué no nos preguntan a nosotras? O iban un padre o una madre a servicios sociales, sobre todo si eran inmigrantes, de verdad, porque decían, por ejemplo, pues eso, que no tenías a nadie para que te cuidara al niño mientras estabas trabajando, y eso era desamparo. Que no tenías para pagar el comedor del colegio, o claro, es que necesitaban mucha ayuda, a lo mejor necesitaban ayuda para redactarla, para escribirla, o sea, para echar la beca, o se les pasaba el plazo, porque estaban... Claro, es que cuando llegas y no conoces el funcionamiento de un país, pues necesitas ayuda. O sea, y a lo mejor eran familias que tampoco tenían un nivel cultural muy alto, pero eso no quiere decir que sean malos padres. Si una madre iba y decía, no tengo para el comedor, ¿qué redactaba la asistenta social? O sea, menor en riesgo, cosas así. Has hablado de zarandeos y por zarandeos también se han retirado menores de edad, padres. Es que zarandeos en un bebé le puedes provocar una lesión cerebral. O sea, no lo intento justificar, pero es que a lo mejor el ratio era una educadora por 8 bebés. O sea, es que no puedes. Una madre de gemelos no da abasto. Es que les tenías que dejar llorar, ¿no? Y dejarles así en la cuna. O sea, un poco a ver cómo cae el niño. A ver, es que yo creo que en una situación de crisis, pues yo qué sé, se me ocurre durante la pandemia, o que el padre ha perdido el trabajo, o que se ha muerto un familiar, pues que no grita a sus hijos o no pierde en algún momento los papeles. Pero bueno, que habrá que darle herramientas a esa familia. Y bueno, luego eso, que se separaba a los hermanos, por ejemplo, porque ahora, en aquel momento no tanto, pero ahora sí que se tiende a que vayan a familias de acogida. Pero no tiene sentido que te lleves a un hermano a una familia y otro hermano a otra. Que les estamos haciendo doblemente daño. O sea, ya les han separado de sus padres. Cosas muy irracionales, de verdad. O sea, y que no están permitidas en la ley, porque según la ley de protección del menor, los hermanos no se separan. O que de una familia le retiraban a unos hijos y a otros no. O sea, si hay unos niños que están en situación de riesgo en una familia, estarán todos en situación de riesgo, pero ¿por qué unos sí y otros no? Y en centros de reforma, de verdad que no he querido nunca trabajar porque contaban cosas muy, muy fuertes, pero sí que tenía compañeros que les metían en una celda, realmente todas las paredes acolchadas, podían autolesionarse, pero lo que realmente les preocupaba a mis compañeros es que no apareciera el vigilante de seguridad y le metiera un guantazo. O sea, cuando tú no puedes hacer nada con la palabra, aparece un vigilante de seguridad. Los centros de reforma son centros de chavales que están cumpliendo condena. Se tuvo que investigar porque hubo varios casos de tortura. Son chavales que han robado en la mayoría de los casos. Bueno, hay veces que sí que por agresiones a los padres. Esto de menores que violen, maten, bueno, pues hay algún caso, pero no... Son casos muy esporádicos. Lo que pasa es que son muy mediáticos y se habla mucho en televisión. Se habla mucho de la cantidad de dinero que la administración recibe por cada niño. Entonces, en tu experiencia, yo sé por un trabajador, incluso un educador en Cataluña, que decía que aquí en Cataluña se daba 4.000 euros por cada menor tutelado. Aparte de esta cantidad, ¿tú veías un gasto en cada niño que representase, porque me has hablado de unas gafas rotas pegadas con pegamento casero? ¿Veías justificado estos 4.000 euros? Hay que tener en cuenta que es también pagar el educador de la mañana, el educador de la tarde y el educador de noche. Pero es que eso se paga por cada niño ingresado, pero se paga la mitad por cada plaza que está libre porque se supone que en cualquier momento puede entrar un niño. Hablemos de 4.000, son 6.000 euros por el que no está, ¿no? Sí, o sea, es un pastizal, al final es un pastizal. Bueno, aparte tienes ahí las galletas de Cruz Roja, las campurrianas. O sea, en todos los sitios donde las galletas campurrianas acabas hasta las narices de las galletas campurrianas, porque todos los días para merendar galletas campurrianas. Las natillas, yogures, la leche, zumos, todo eso eran donaciones de Cruz Roja. Llegaban las Navidades y eran juguetes de donaciones. Que dices, jolín, pues si es que no podemos ni comprarle juguetes nuevos, tela. Y luego la ropa, bueno, sí que, pues eso, en cada temporada sí se compraba ropa, pero también venía ropa de segunda mano. Pero no se gastaba mucho dinero en los niños. Porque, bueno, igual los libros del cole están subvencionados. No está para nada justificado y aparte que los educadores ganamos muy poco.
de verdad, o sea, para todo el trabajo que tienes que hacer. Por ejemplo, yo en la Merced ganaba 1.000 euros y todavía date con un canto en los dientes porque hay gente que gana 800 euros, que es que realmente para vivir en Madrid, pagar un alquiler, es que no te llega para nada. Porque luego, pues eso, hacías estas escolares, es que, claro, te daba pena porque los niños te decían, pues a mí me gusta jugar al fútbol o a mí me gusta cocinar, me acuerdo que me decía un niño. Y digo, pues es que eso no es nada. Y luego estaban muy estigmatizados los niños, pero ya en el centro y en todos lados. O sea, es que realmente no se quedaban a dormir en casa de compañeros del cole porque es que las otras familias no les querían. Porque la gente entiende que centros menores también son menores conflictivos. Entonces, no, la verdad que no tienen una vida, no les invitaban a cumpleaños, no lo que hiciéramos en el centro, pues, pero la verdad que habría que hacer muchísima sensibilización con las familias, pero diciendo, ¿y qué culpa tienen estos niños, no? Y luego también era muy triste todo porque te das cuenta que había, por ejemplo, niños que fingían la llamada de los padres. Y a lo mejor sabías que el padre estaba en la cárcel, que no le estaba llamando. Pero claro, los pobres, pues es que en el fondo todos queremos vivir con nuestras familias. Pero luego te ibas a las Barranquillas y veías niños más felices y estaban viviendo en una chabola. Y, o sea, las primeras noches con niños muy pequeños es muy triste ¿Qué porque son tienen las mucho Barranquillas? miedo. Perdona, ¿qué son las Barranquillas para quienes no? Eso era un poblado chabolista que había en Madrid. Para la gente que no está en España, Chabolista es un poblado muy Sí, de mucha vulnerabilidad económica, ¿no? De casas precarias, claro, sí, de sí, gente claro, sin sí. Y en pleno economía. invierno sin luz y sin calefacción. De hecho, la vulnerabilidad económica tampoco es motivo para tutelar a un niño. Y además lo que dices tú, o sea, veías No, niños más felices ahí que en los sí, centros sí, en los no, que has porque les ves estado. jugando y porque están con las familias. Es que yo tampoco entiendo muy bien el sistema, porque dices, si es el padre el que supuestamente ha cometido un delito, que ha maltratado al niño, pues que se saca al padre. Pero ¿por qué al niño le tienes que sacar de su ambiente? La verdad que es todo como muy triste. O sea, yo creo que la solución, sobre todo fomentar el acogimiento familiar, que ahora está más, ahora se fomenta, o sea, pero es que tampoco a las familias las pagan tanto como para, ni la gente que ya tiene hijos propios, te vas a arriesgar a meter a un niño desconocido que no sabes cómo te va a alterar las rutinas de tu casa y tampoco está tan bien pagado. Pero también está la familia extensa, ¿no? O sea, ¿por qué siempre se considera el Claro, acogimiento familiar en familia extraña en lugar de considerar primero la familia extensa? ya, pero es que dan por hecho que toda la familia es disfuncional. O sea, y bueno, retiradas de custodia por mujeres que ejercían la prostitución. Y digo, pero son víctimas. ¿Por qué no va a estar capacitada? No, pues eso era abuso sexual. Luego, mujeres que habían denunciado a sus parejas, es que las castigaban doblemente. Diciendo, o sea, esta mujer ha sufrido maltrato y encima le tienes que quitar a sus hijos. O sea, Y con las mujeres migrantes, ¿cómo veías tú el trato con las mujeres migrantes? se da mucho racismo, de verdad. Hasta los propios trabajadores, pues mira, la panchita, no sé qué, digo, pero ¿cómo les ponéis motes? No tenían ningún cuidado con los niños, contaban chistes racistas con los niños. Había como mucha costumbre de poner motes a los niños. Los padres con niños tutelados también hablan de que sus hijos son medicados con medicación antipsicótica cuando no la necesitan. ¿Eso lo has visto tú Es que, también? yo creo que hubo una época que se diagnosticaba mucho el TDAH, hiperactividad y demás. Y yo creo que no les pasaba nada. Los niños suelen estar, que se tienen que mover, pero sobre todo era para que durmieran. Porque claro, ahí por las noches, pues, o sea, las educadoras estaban ahí leyendo revistas o lo que sea, o echando alguna cabezada o viendo series, y no te apetecía estar atendiendo a niños. Sí se utilizaba mucho la medicación. ¿Esta medicación era con receta médica? ¿Esta medicación para dormir? Sí, sí. Sí, no, pero tampoco estaban muy pendientes de las revisiones del neurólogo. No te creas que había mucho control de eso. Y nada, es que yo lo que más, o sea, es lo que te digo, que sobre todo que veía niños muy tristes. Sol, en tu experiencia, en tus años de trabajo con niños tutelados, en los informes, en las resoluciones de desamparo, asumen que los padres son un riesgo, declaran que los padres son un riesgo. En tu experiencia, los padres que tú has visto, obviamente los has visto dentro de los centros, los has visto durante las visitas, pero tú percibes que sean tanto riesgo como para que no puedan No, ayuda no, para sus hijos. o sea, sí que detectabas que a lo mejor alguna madre o algún padre tenía pues retraso mental por la forma de hablar y tal, o no sé, algún tipo de discapacidad. Pero no, en general los padres querían colaborar. Y luego también estaban como muy asustados. Pues si tenían que devolver a los niños a las 8 de la tarde, y a lo mejor se les había retrasado el metro y llegaban a las 8:30,
venían como muy preocupados en plan de, bueno, ya hemos metido la pata, o sea, pidiéndote perdón y digo, que no pasa nada. O sea, yo me acuerdo de un padre que sí que olía alcohol, pero, o sea, no era de un día, o sea, cada vez que venía el aliento le olía muchísimo alcohol. Pero no, de verdad, o sea, había padres absolutamente normales. O sea, incluso de un nivel adquisitivo alto, porque el coche que conducían, la ropa que llevaban. Y bueno, pues, por ejemplo, tuvimos una madre que se estaba divorciando. Entonces, la hija quería vivir con el padre y no se le ocurrió nada mejor que se lo aconsejó una amiga y se fue a la comisaría con la amiga a denunciar a la madre por malos tratos. Encima, a la madre la trataron fatal en la comisaría. Y luego la hija retiró la denuncia porque realmente pues había mentido. Pero es que luego el padre llegó a la comisaría y el padre dijo que no se iba a hacer cargo de su hija. Y desde ahí llamaron ya y se fue la niña a un centro. Y o sea, ella no lo entendía. Digo, o sea, es que se ha retirado la denuncia, ¿por qué no me devuelven a mi hija? Y la madre sí que, por lo visto, luego esta niña pasó a un centro para niños con problemas de conducta. Es que la pobre estaba un poco mal, sí que dejó de comer, o sea, estaba teniendo ahí un trastorno de alimentación y demás. Y sí que la madre denunció que le hicieron una contención a su hija con cardenales en la espalda. Pero es que cardenales en la espalda tampoco te las hacen simplemente por tirarte al suelo o por intentar agarrarte. Se supone que la gente que está haciendo ahí un labor de contención, pues tú imagínate esta madre. ¿Cómo se hacen cardenales? ¿Cómo se hacen cardenales en la espalda a un niño? Porque esos son términos muy españoles. ¿Cómo se hacen los cardenales? Los cardenales son los moretones, ¿no? Estos morados. Son los moratones, pero por una contención, por agarrarte los brazos, a lo mejor te han pegado un empujón y te has caído contra el suelo porque es que no es normal. Entonces, esta madre, tú imagínate, era madre de trillizas y luego tenía otro niño más pequeñito. Y ella había sufrido malos tratos por parte del marido. Y claro, me decía, joder, es que con lo que me ha costado criar a mis hijas, pero es que esta era una madre normal, que era maestra. La verdad que les veías muy apagados también a los padres y todo lo contrario, es que querían colaborar, o sea, querían que les devolvieran a sus hijos. Venían también muy ilusionados, pues hoy vamos a ir al zoo, hoy vamos a ir a... O sea, que buscaban actividades para hacer con los niños. Pues sí, algunos pues dices, pues son pobres, son inmigrantes, pero otros que te llamaban muchísimo la atención porque dices, son padres que como los que puede haber en cualquier colegio. Ya, pero otra O sea vez, que, la pobreza ni la migración tampoco tienen que ser culpabilizadas con arrancarte a tus hijos porque tampoco está en la ley, tampoco está en la ley. Pero, por ejemplo, tú dirías que estas familias, que alguna familia que tenía algún problema por alguna discapacidad o algo, y por ley, además, tendría que haber recibido ayuda en su casa para llevar a sus hijos claro, en lugar de quitarle a los hijos. ya te digo, mira, en Toledo era una chica de 19 años que le quitaron al bebé, a una niña, a los 2 días. Pero es que tampoco se habían pasado por la casa. O sea, durante el embarazo, ellos cambiaron de casa para tener una casa más grande. Y nadie se había pasado por la casa. Y no conocían al novio. O sea, ¿cómo le puedes quitar la tutela a ella? Pero está el padre, pues dársela la tutela al padre. Sí que es verdad que el chico tenía 30 y tantos, 32 creo, y ella 19. Pero ella porque había sido una menor tutelada. Y ya dan por hecho que tu hijo también va a ser tutelado. Pero claro, como ahora mismo las custodias se quitan sin que intervenga un juez o una jueza, o sea, los técnicos de infancia del servicio de protección las quitan. Y luego, claro, los padres sí que tienen que denunciar y toda la movida y a lo mejor, pues 3, 4 meses en la vida de un bebé, es que es muchísimo tiempo. Has perdido la lactancia materna, has perdido otros vínculos. Y hay casos, pues eso. Otro caso que también apareció en prensa, que era un bebé de 10 meses, pero también una familia absolutamente normal, la madre profesora, y el bebé enfermó. Tenía anemia. Entonces, como la madre era vegana, había parido en casa también, parido en casa acompañada con matronas, ¿vale? Con un equipo médico. Y como al niño le tenían en casa, todavía no lo habían vacunado. Pero el niño enfermó y desde el hospital le quitaron la custodia, porque dieron por hecho que al niño no le estaban dando de comer. Y como la madre era medio vegana, medio hippie, y por eso la madre se puso un poco agresiva, pero normal. Que te pongas agresiva, que no lo entiendas y que grites y que incluso llegues a insultarles porque no lo entiendes. Pues me parece que les dieron 1 hora a la semana para ver al niño, incluso a los abuelos les dieron más tiempo que a los propios padres. Y bueno, al final le acabaron devolviendo al niño y la madre se hizo activista. Ahora, hay una cosa, o sea, quitan a los niños por prejuicios, ¿no? Porque si eres madre Sí. vegana, pues no vas a cuidarlo bien. También las mujeres migrantes también están estigmatizadas, también les quitan a sus hijos, ¿no? En el caso de las mujeres migrantes, ¿qué es lo que esgrimen, por ejemplo? Realmente es la pobreza y racismo. Otra Quita a los niños. de los
de las causas para tutelar es lo de esta chica de Toledo que mencionas, ¿no? Que las niñas las Sí, niñas, los niños que han sido tutelados, cuando llegan a la edad adulta y son padres, también tienen muchas fichas de que les quiten a sus hijos, ¿verdad? claro, esta chica tenía también ligero retraso mental, pero bueno, tampoco se le notaba. El novio tenía 2 trabajos, no tenía antecedentes penales, creo que el novio era marroquí y ella debía ser rumana. Debido a tu experiencia, a tus 20 años como trabajadora, como educadora social y a tu experiencia que es muy personal, ¿no? Que tú has dejado de trabajar incluso por todo, me decías, por todo lo que has visto y que no has podido ya tragar Sí, con eso. yo el último, que te cuento lo del último trabajo que estuve con mujeres víctimas de trata, de prostitución, y era justo durante la pandemia. Entonces, ellas no salían del piso, entonces una compañera sí que enfermó y yo creo que pues las contagió a ellas, ¿no? Entonces, no estuvieron graves ellas, o sea, pero sí que estuvieron ingresadas en el IFEMA. Entonces, teníamos un bebé de 4 meses y un niño de 2 años. Y que bueno, ahí estábamos las educadoras con ellas, pero claro, los niños lo estaban pasando bastante mal. Y me viene mi coordinadora y me dice, van a pasar a un centro de menores. Y digo, ¿pero cómo? Ahora les vamos a meter unas educadoras nuevas que no conocen de nada. Y digo, porque aquí están con el resto de mujeres y más o menos los niños lo están pasando mal, pero están con gente conocida. Pues nada, se los llevaron a un centro de menores para que estuvieran, porque no sé cuánto tiempo estuvieron las madres ingresadas, a lo mejor 2 semanas. O sea, para un bebé de 4 meses que deja de ver a su madre y deja de ver al resto de mujeres que conoce, pues que realmente su madre se ha muerto. Estas mujeres con las que trabajabas tú de trata eran mujeres migrantes en su mayoría, supongo, ¿no? Sí, 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 eran todas extranjeras. Estas las localizaban en el aeropuerto, la policía, pero bueno, llegaban al piso de forma voluntaria. Si querían llegar, o sea, si se querían venir con nosotras, es que eran muchas africanas porque las engañan con el vudú. A lo mejor las han estado ya prostituyendo en el tránsito. Teníamos a una con el bebé de 4 meses y embarazada de nuevo. Pero tuvimos una chica colombiana que es que en pleno confinamiento, pues esta pobre estaba en un prostíbulo y la iban a hacer un bautizo. O sea, que todos los hombres que fueran ahí esa tarde la iban a violar. Entonces, pues ella consiguió escaparse, salió a la calle a gritar y vino la policía y nos la trajo. Pero este piso, por ejemplo, es diaconía y depende de la iglesia evangélica. Compañera que era la coordinadora, pues tenía 24 años, por ejemplo, porque era evangélica y acababa de terminar la carrera. Me decían, es que los niños no pueden dormir con las madres. Y digo, ¿y por qué no? Digo, pero estará mejor en la cama con su madre, que a lo mejor le está dando el pecho, que en la cuna, que si le da fiebre no se va a enterar. Y luego, que los niños estuvieran en la cama a las 9 de la noche. Digo, a ver, cuidado, porque está haciendo mucho calor. Estamos aquí todo el día encerradas, de verdad, o sea que no tienen que madrugar al día siguiente, pues que las madres decidan. Es que como que las infantilizan mucho. Y la que tenía el bebé, pues la habitación súper desordenada, claro, es que tienes un bebé de 4 meses. Y es que dentro ya de lo que son todos los educadores, asumen cosas que realmente lo piensas y es maltrato. O que no tenía que coger tanto al niño. Y digo, pero el apego, por favor. Digo, pero además las africanas que se ponen el pañuelo y tal y se lo enganchan ahí a la espalda, tampoco tenían formación los educadores en materia de primeros auxilios. No, bueno, es que tenía compañeras que no sabían preparar biberones, por ejemplo. O sea, había muchísima dejadez y hasta falta de formación por parte de los propios profesionales. Ahí sí que realmente con el resto del equipo sí que tuve muchas discrepancias, porque diciendo, es que son bebés, o sea, es que dejarlas, de verdad. ¿Qué crees tú que habría que hacer para mejorar? Para mejorar todo el sistema, Sobre, desde la decisión. es que de primero, a ver, es que realmente debería ser la última medida, retirar a un menor de su familia. Se debería dar muchísimo más apoyo a las familias, porque es que yo he visto a trabajadoras sociales discutiendo si iban a quitar una custodia a una madre ucraniana que había sido vientre de alquiler en Ucrania y que aquí en España se estaba planteando donar óvulos porque no tenían un duro. Digo, o sea, una víctima de explotación le tienes que quitar a su hija. O sea, yo entiendo que a lo mejor nace un bebé con síndrome de abstinencia y ¿por qué no has controlado a esa mujer en el embarazo? ¿Por qué estaba consumiendo drogas durante el embarazo? Pues todavía, pero es que debía ser siempre algo temporal. O sea, es que no se trabaja con las familias. Una vez que le has quitado a los bebés o los niños pequeños, ¿qué medidas estás haciendo con la familia? Ninguna. En plena crisis, que no tienes a tus hijos, ¿cómo vas a poner solución a lo que te estuviera sucediendo? ¿Cómo vas a buscar trabajo cuando te han quitado a tus hijos? O sea, ¿cómo no vas a estar deprimido?
O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, y bueno, yo creo que las familias de acogida sí que lo hacen con toda su buena intención, o sea, pero es que también ha habido casos de familias de acogida que estaban abusando sexualmente de los niños. O sea, es que alguien que tenga esas inclinaciones, por así decirlo, pues va a buscar el contacto con los niños. Porque es que para ser familia de acogida te dan una formación, tampoco te, tampoco te dan muchas explicaciones. Y yo creo que muchas familias de acogida, si realmente supieran lo que hay detrás. Luego otra cosa que me parece súper fea, que te encuentras en un punto de encuentro. O sea, que si realmente las familias vieran a las familias de acogida en sus propias casas y viendo dónde están viviendo sus niños, pues se quedarían más tranquilos, por lo menos, pues mira qué casa más bonita, qué habitación más bonita tiene. Es que muchas veces ni se conocen la familia de acogida con la familia biológica. Pues es que no hay ningún problema, si es que se van a quedar más tranquilos, o sea, ya te ven la cara, te ven cómo interactúas con su hijo, que eres una persona amorosa, que estás pendiente del niño, pues redúcele el estrés a esa madre. Y luego, en el tiempo que están los niños de acogida, es que hacen cosas que los padres no han autorizado. Pues vacunarles, revisiones médicas. Si no la ha autorizado el padre, ¿cómo se puede hacer esto? Pero bueno, claro, como ya la tutela la asume la Comunidad de Madrid y que se retrasa mucho el proceso, porque si los padres tienen que denunciar y luego es que de verdad que los informes son surrealistas. O sea, que una madre sea vegana es motivo para retirarle la custodia. Es que lo de los bebés es súper sangrante. A mí me parece que es que eso es un robo de un bebé. Es que no tiene otro nombre. O sea, es que a un bebé, ¿cómo le vas a apartar de su madre? Pero si estamos hablando que un bebé cuando nace no sabe que es un cuerpo diferente a su madre. O sea, que necesita escuchar el latido del corazón y que tenga un ambiente, pues lo de los 9 meses dentro y 9 meses fuera. Tremendo. O sea, un bebé que deja de ver a su madre, ¿cómo se lo explicas? Es que no tiene explicación. Para él, la madre ha muerto. O sea, y en todo caso, ¿por qué no pones ayudas? Si detectas cualquier problema, pues que vaya una trabajadora social, una educadora, y que pase unas horas en casa con esa madre y que veas. Porque yo creo que, a ver, cualquier madre necesita ayuda y muchas madres tienen depresión postparto. Como tienen tanto miedo a que les juzguen como malas madres, pues a lo mejor se callan. Yo creo que ahí, bueno, que ninguna madre debería estar sola. Un bebé que llora y no sabes qué le pasa, pero eso cualquier madre ya. Y que a lo mejor te estás recuperando del parto, que a lo mejor has sufrido violencia en el parto y que has tenido un parto todo lo contrario a lo que esperabas. Me parece surrealista. Es O que sea, está desesperado. Es que yo no quisiera ver a los podemos. trabajadores sociales cómo son con sus hijos en casa. Deben de ser Mira, perfectos. claro, hay un libro, mira, lo tengo aquí, El desmadre de los servicios sociales. Pues Ah, proponía, dice, a ver, que los trabajadores enseñen qué tatuajes llevan, que enseñen cómo pasan los fines de semana, porque a ver si van a ser unos borrachos y se pasan todo el fin de semana de juerga, que enseñen cómo interactúan ellos con sus hijos. Es que es verdad, porque es que estás juzgando a padres porque llevan tatuajes o porque llevan piercing, porque hay muchísima ignorancia, que es que la población general no conoce qué está pasando todo esto. Claro, lo que te tienden a decir es que se le han quitado la custodia por algo será. Que desde la época de Franco no se roban bebés. Y digo, es que de la época de Franco tampoco ha pasado tanto tiempo. Pues estamos hablando que en España eras madre soltera en los 70, en los 80 y te quitaban a tu bebé. No sé, es que en general yo creo que hay, o sea, mucho desconocimiento de las necesidades de los niños y luego con este tema la gente no se lo cree.